En la historia que acabamos de leer, queridos hermanos, usted se puede dar cuenta que es la historia de José el soñador. La palabra de Dios nos dice que José el soñador había sido vendido por sus hermanos. De hecho, él en su casa no vivía muy bien, porque de cierta forma había preferencia con él, su papá, lo prefería a él, y sus hermanos veían este asunto de que su papá de cierta forma tenía más aprecio por él, más cariño por él. La Biblia dice que incluso su papá le había hecho una túnica de colores, y por eso es como que sus hermanos no estaban muy cómodos con la presencia de José. Aparte de que José, ¿verdad? Era lo que hoy en día en México conocemos como una borrega, un borregón, ¿verdad? Porque cada vez que ellos se portaban mal, José iba con su papá y los acusaba y les decía: papá, ¿qué crees que mi hermano hizo esto? Mi hermano hizo aquello. Y entonces eso era como un poquito más añadiéndole a cierto celo, cierta envidia posiblemente, o cierto rencor que sus hermanos tenían para con José. La Biblia dice que ellos resuelven matar a José. Tiene que interceder uno de sus hermanos y decirle: no hay que matarlo. La Biblia dice que él trata de convencerlos, finalmente los convence, y lo único que logra hacer es que lo meten en un pozo, en una como cisterna. Pero ellos hacen algo con la túnica que le había dado su padre. La Biblia dice que la desgarran y se la llevan a su padre, para decirle a su padre que José había sido atacado por una fiera y que lo había matado. Sin embargo, no había sucedido así, sino que habían venido unos ismaelitas, ¿verdad? Y habían vendido a José. Estos ismaelitas lo compraron a sus hermanos y lo habían llevado a Egipto. Ahora usted tiene que entender, hermano, algo muy importante. José estaba viviendo días malos desde su casa. Y esos días malos estaban empeorando, ¿sí me está comprendiendo? Llegó a un lugar donde él no conocía absolutamente a nadie. Tenía 17 años, era un muchacho solamente. Y este muchacho, José, no conocía el idioma, no conocía a nadie, no conocía la cultura, no conocía ni siquiera el cambio de la moneda. Él no tenía nada para salir adelante. Y vemos, hermanos, que esos días malos que él estaba viviendo en su casa, ahora se están empeorando un poco más. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que cuando llegan los ismaelitas allá a Egipto, un hombre llamado Potifar es el que lo compra para llevarlo a su casa. Y ahí dice la palabra de Dios que José empieza a prosperar porque la mano de Dios estaba con José. Querido hermano, preocúpese de que en días malos la mano de Dios esté sobre de usted. Porque si estamos en días malos, pero tenemos la mano de Dios sobre nosotros, hermanos, qué bendición va a ser. Pero qué triste es que andemos en días malos y que la presencia y la gracia de Dios no esté ahí acompañándonos. Eso es terrible. Pero vemos a José, hermanos, cómo parece que la fortuna, ¿verdad?, si lo queremos ver de esa forma, le empieza a sonreír. Pero de repente la esposa de Potifar, hermanos, en la historia que leímos vemos cómo es que ella lo acosaba. Al parecer José era guapo y la palabra de Dios dice que esta mujer lo acosaba para que él durmiera con ella, pero José, en el temor del Señor que tenía, él no quería. Y dice la palabra de Dios que un día hay la oportunidad para que él pudiera ofender a Dios, pero él sale huyendo, hermanos, de esa tentación. Sin embargo, esta mujer le pone un 4, por así decirlo. Dice la palabra de Dios que él sale corriendo, pero deja su ropa, y cuando llega el amo, Potifar, dice la palabra de Dios que la mujer falsamente lo acusa. Y si iba bien la cosa, ¿verdad?, parecía que iba bien, ahora se convierte en algo negro, en algo gris, en un día nublado, porque dice la palabra de Dios que llega el amo y lo mete en la cárcel. Hermanos, yo lo que quiero decirle primeramente, hermanos, es que nosotros lamentablemente hoy en día estamos viviendo días malos. Y días malos son porque tenemos quizás una pandemia global, porque tenemos tal vez una enfermedad, porque a lo mejor una persona ha partido, porque a lo mejor no tenemos trabajo. ¿Sí me está comprendiendo? Todos tenemos días malos. Los días malos siempre están presentes en nuestras vidas. Todos tenemos días malos, y si usted no ha experimentado lo que es un día malo, déjeme le digo de una vez, va a llegar. Ese día malo va a llegar a su vida. Todos tenemos días malos, pero ¿qué hay que hacer cuando vengan los días malos? Hermanos, vea lo que dice, por favor, en el libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, la palabra de Dios nos dice qué es lo que yo tengo que hacer cuando vengan los días malos. Y vea lo que dice en el versículo 10 y hasta el versículo 13. ¿Qué tengo que hacer, querido hermano, para poder yo estar bien en los días malos? La palabra de Dios nos dice: por lo demás, hermanos míos,
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día, ¿qué dice, hermanos? En el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermano, sin lugar a dudas, los días malos van a llegar a nuestras vidas. Sin lugar a dudas, esos momentos grises, esos momentos de tristeza, esos momentos de dolor, esos momentos en los que vamos a tener que derramar lágrimas, hermanos, van a llegar, si no es que ya llegaron. Pero lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es ponernos la armadura de Dios. ¿Para qué dice la palabra de Dios? Versículo 13, para que podáis resistir en el día malo. Déjeme, le doy un dato interesante. Aún cristianos, hijos de Dios, que creen en el Dios Todopoderoso, hermanos, a veces no soportan los días malos. La clave está, hermanos, en que no se pusieron la armadura de Dios. Cuando uno no se pone la armadura de Dios, el ser hijo de Dios tan solamente no garantiza, hermanos, que no vamos a sufrir pérdida. No, al contrario, queridos hermanos, la Biblia dice que cuando somos hijos de Dios, el diablo avienta más los ataques, el diablo más trata de desanimarnos, y el Señor muchas veces permite esas pruebas en nuestras vidas. Y el Señor por eso mismo nos dice, mira, cuando vengan días malos, ponte la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Entonces, hermano, lo primero que yo quiero mostrarle el día de hoy, hermanos, es que en los días malos tomemos la armadura de Dios para poder estar firmes. Uno con la armadura de Dios, hermanos, puede estar firme, pero sin la armadura de Dios, yo le aseguro, hermano, es muy probable que nos desanimemos. Ahora, algo muy importante, hermanos, que yo quiero decirle, un día malo no debe desanimarnos, porque sin lugar a dudas muchos tenemos días malos, como hemos mencionado, pero a veces esos días malos nosotros los agarramos como el buen pretexto para desanimarnos. Y yo quiero decirle el día de hoy, un día malo no debe desanimarnos. Vea lo que dice, por favor, el libro de Job, en el capítulo 1, hermanos, que si alguien sabe de días malos, es Job. Job pasó, creo yo, que el peor día de su vida. Y yo no tan solamente creo que el peor día de su vida, sino creo que el peor día de la vida de un hombre es reflejado en la vida de Job, del justo Job. La Biblia dice que él era un varón, dice la Biblia, perfecto, recto y temeroso de Dios. Dice la Biblia que él estaba apartado del mal. Y fíjese que aunque él era temeroso de Dios, él era recto, él era perfecto, y aunque él era todo esto que menciona la Biblia, aún así a su vida vinieron días malos. Yo quiero que entienda esto, no por ser hijo de Dios crea que no nos van a llegar, hermanos, sí nos van a llegar. Pero vea lo que dice la palabra de Dios en Job capítulo 1 y vea lo que dice desde el versículo 12. La palabra de Dios dice hasta el versículo 22, lo vamos a leer, dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los mataron. Y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre las ovejas, sobre los jóvenes, y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. Pero note qué dice al final, hermanos, ¿qué dice? Adoró. Ahora, hermanos, vea lo que dice versículo 21 y 22. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio
y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, dice la Biblia, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, él entendía que había un propósito para esto, hermanos, aunque le dolía y todo, pero si alguien sabe de días malos, es Job. En un día, hermanos, creo yo, en menos de un día, perdió absolutamente todo lo que él tenía. Y hermanos, quiero decirle que el día malo, cuando venga, es aquel día que nos puede cambiar la vida en un instante. Hermanos, hemos escuchado de personas que han sufrido accidentes, que estaban bien, que tenían un gran futuro, pero en un instante su vida cambió. ¿Por qué? Porque a lo mejor hubo un accidente, porque a lo mejor pasó algo que no estaba planeado, ¿sí me está comprendiendo? Y los días malos vienen, pero dije, hermanos, un día malo no debe desanimarnos. Vemos cómo Job, hermanos, en menos de un día perdió todo, pero él no se desanimó. La palabra de Dios dice que él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él no se desanimó por lo que había perdido. Sí, a lo mejor se preguntaba, Señor, ¿por qué? Pero él dijo, Señor, voy a seguir adelante. Y si usted termina de leer el libro de Job, al final de sus días, hermanos, usted va a darse cuenta que el Señor le remunera todo lo que él había perdido al doble. ¿Me está comprendiendo? Pero, hermanos, un día malo no debe desanimarnos. No reniegue de Dios, hermanos, en días malos, porque el creyente, las personas, cuando les va mal, lo primero que tienden a hacer es culpar a Dios. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué si yo estoy haciendo esto? ¿Por qué si yo estoy haciendo...? Hermano, no levante usted nunca un clamor de queja contra Dios y menos en días malos. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Pero dice la Biblia que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Él dijo, Señor, aquí estoy yo en tus manos. Si tú quieres hacer esto conmigo, está bien. Entonces, hermanos, otra cosa que yo quiero decirle, hermanos, es que no importa si otros se quieren alejar de nosotros cuando vienen los días malos, porque suele suceder, hermanos, que cuando todo está bien, un montón de amigos. Que cuando todo está bien, hermanos, la familia nos está apoyando. Que cuando todo está bien, hermanos, hay gente cercana a nosotros. Pero cuando nos empieza a ir mal, ¿sabe qué pasa con esos que se dicen amigos? Se empiezan a alejar, se empiezan a ir. Y a veces a nosotros también nos dan ganas de hacer eso, decir, bueno, pues si se fueron, yo también me voy a alejar de los caminos de Dios, porque en días malos es fácil que la gente se salga de las cosas de Dios. Quiero decirle el día de hoy, hermanos, no importa que otros se quieran alejar cuando vienen los días malos, nosotros tenemos que permanecer fieles. Vea lo que dice ahí mismo en Job, en el capítulo 2, y vea lo que dice del versículo 1 al versículo 10. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto dice la palabra de Dios, no pecó Job con sus labios. Y hermano, qué tremendo que a veces las personas que más allegadas están a nosotros, en vez de que nos animen en esos días malos, nos dan la espalda. Y aquí pasa algo tremendo, hermanos. Job, su esposa, en vez de apoyarle, le dice, pues ya reniega de Dios mejor y muérete. Ahora ya habían perdido grandes cosas, ya habían perdido toda su riqueza. Y lo único que posiblemente le quedaba a Job, podría él decir, bueno, pues lo perdimos todo, no te preocupes, chaparra, mira, vamos a echarle ganas y a empezar de cero. Pero qué difícil es cuando viene una enfermedad y ya ni eso podemos hacer. Porque la Biblia dice que ahora Job tiene una sarna maligna, que dice que él con un tiesto, hermanos, él se rascaba
y dice que tiras de piel arrancaba de su cuerpo. ¿Sí me está comprendiendo? Y su mujer, al verlo ahí, al ver que era un día malo, maldice a Dios y muerte. Es lo que su mujer le dijo, pero dijimos, hermano, aunque otros se alejen, nosotros debemos de permanecer fieles. Job, en su convicción y en su confianza que tenía en Dios, le dice a su mujer que vamos a recibir nomás de Dios lo bueno y lo malo, ¿no? No, también lo malo. Así que sea Jehová bendito, aún a pesar de que no tengo salud. ¿Sí me está comprendiendo? Y dice en el versículo 10 al final, dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Vaya conmigo al libro de Salmos, al capítulo 27, hermanos. Este es, creo yo, que mi texto favorito, hermanos. No creo, estoy seguro que es mi texto favorito. En el capítulo 27, en el versículo 10, hermanos, la palabra de Dios nos dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, dice, con todo Jehová me recogerá. Hermanos, aunque la familia se aparte de los caminos de Dios, escúchame bien, nuestro deber es permanecer fieles, porque en días malos suele pasar que la gente que está cercana a nosotros se desanima, pero nuestro deber es mantenernos fieles, queridos hermanos. Ahora, en Job capítulo 4, del versículo 1 en adelante, hermanos, vemos que vienen los amigos de Job, hermano, para quererlo animar. Y a veces en días malos, hermanos, las personas cercanas, en vez de estar ahí bien animándonos, se van a alejar y en ocasiones, hermanos, nos van a poner incluso hasta tropiezo. Si usted quiere leer ahí conmigo en el libro de Job, en el capítulo 4, del versículo 1, por favor, vaya conmigo al libro de Job, capítulo 4. En el versículo 1 dice, entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probáremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles, al que tropezaba enderezabas tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Y prácticamente lo que sus amigos le están diciendo a Job, algo tú traes escondido, porque a nadie le pasa lo que te pasa a ti. Y en vez de animarlo, lo empiezan a desanimar, ¿verdad? Y así pasa en días malos. Así pasa cuando viene a veces la prueba a nuestra vida, que a veces gente confunde que es la prueba, la confunde como que es la ira de Dios. Pero hermanos, qué tremendo es que gente a veces incluso nos es de tropiezo. Frecuentemente, hermanos, los hijos de Dios van a tener días malos. Vaya conmigo ahora a segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, por favor. En el capítulo 3, en el versículo 10. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 10, nos dice la palabra de Dios, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Vea lo que dice hasta el versículo 11. Dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas, dice la palabra de Dios, me ha librado el Señor. Y Pablo aquí le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, te vas a meter a servir a Dios, qué bendición, le vas a echar ganas, tienes el deseo de hacer cosas para Dios. Pero Pablo no le mintió a Timoteo. Pablo le dijo, pero así como tú tienes ese deseo, también tienes que estar dispuesto a sufrir en los días malos y a no desanimarte. Porque dice el apóstol Pablo que él había sufrido, y mire que si alguien más sabe de sufrimiento en el Nuevo Testamento, aparte de Jesús, es este hombre, el gran apóstol Pablo. Frecuentemente, hermanos, dijimos, los hijos de Dios tendrán días malos. Lo único, hermano, que nos puede sostener en días malos, escúcheme bien, es nuestra fe. Ni el dinero, ni la fama, ni la posición en nuestra iglesia, ni ninguna otra cosa nos va a poder mantener y sostener en días malos más que nuestra fe. No se confunda que porque tiene dinero usted va a poder salir de eso. Hermanos, Job era el hombre más rico en aquel entonces y eso no le bastó. Pero lo que hizo, hermanos, la diferencia entre él y muchas otras personas que sufrieron desgracia fue su fe. Vea lo que dice, por favor, primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, en el capítulo 5, y vamos a leer versículo 4 y versículo 5. Dice la palabra de Dios, versículo 4 al versículo 5, porque todo lo que es nacido de Dios, oh queridos hermanos, ¿qué dice ahí? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué, hermanos? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y hermanos, qué bendición, hermanos, que nosotros
tenemos al Hijo de Dios. Yo recuerdo, hermanos, algo chistoso, ¿verdad? Cuando yo empezaba a conocer de Cristo, había una muchacha que a mí me hablaba mucho de Cristo y yo no quería saber nada de Cristo. Era un niño todavía y a mí lo que me interesaba eran las canicas, eran las maquinitas. Yo no quería saber nada de Dios, ¿verdad? Porque no era mi interés. Y estas hermanas me insistían mucho para llevarme a la escuela dominical. Y yo les quiero platicar un poquito de esto. Cuando yo conocí de Cristo, hermanos, prácticamente yo conocí de Cristo en un ambiente muy pesado. Gracias a Dios nunca probé las drogas. Hasta la fecha nunca me he drogado, pero no he probado las drogas, ¿verdad? Pero nunca he probado la cerveza, hermanos. Nunca he probado el licor. Gracias a Dios. Porque yo creo que si yo lo hubiera probado, me hubiera quedado ahí encerrado, hermanos, no hubiera podido salir, pero gloria a Dios que no lo he probado y oren por mí para que nunca lo pruebe, ¿verdad? Pero teníamos un amigo que le decíamos el gorilón. Era una cosota, hermanos, un hombre grandísimo. Bueno, yo estaba chiquito y yo lo veía grandote, ¿verdad? Pero era un hombre grandísimo, gordo, hermanos, y le decíamos nosotros el gorilón. Y esta muchacha me acuerdo que me decía, un día vas a venir aquí con nosotros a la iglesia, y él me decía, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está contigo. Así me decía. Y yo en mi mente de niño me imaginaba y decía, ¿tendrán ellos un gorilón más grande que el que yo tengo, hermanos? Pero no, hermanos, ella se refería a lo que ahora nosotros podemos entender bien, a Cristo. Más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y hermanos, se pudiera estar cayendo el mundo a pedazos, pudiéramos nosotros estar en medio de la tormenta, pudieran las olas estar azotando nuestra barca, pudiera, hermanos, estar todo hecho pedazos, pero si Cristo está con nosotros no hay de qué preocuparnos. Si Cristo está en nuestra barca, hermanos, no hay que temer a los días malos. ¿Sí está conmigo? Porque dice aquí la palabra de Dios, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Oh, hermanos, yo les tengo una buena noticia, somos salvos. Amén. Y hermanos, no hay nada que temer, pero los días malos van a venir. Esto va de la mano, hermanos, la fe va de la mano con la oración. Porque, hermanos, ¿de qué sirve nosotros que digamos, no, que tenemos fe, pero oramos a Dios y sentimos que ni nos contesta? Esto va muy ligado con la oración. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Evangelio de Lucas, capítulo 22. Y vea, por favor, lo que dice en el versículo 39. 22, 39. Nos dice la palabra de Dios hasta el versículo 46. Dice la palabra de Dios, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Aquí estamos viendo, hermanos, cuando el Señor Jesús va a orar a Getsemaní. ¿Sabe quién también pasó un día terrible, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo es que Él se capacitó? ¿Cómo fue que Él, hermanos, trató de prepararse para enfrentar ese día malo? A unas horas de que lo torturaran, a unas horas de que le pasaran todas estas cosas. ¿Sabe qué es lo que Él hizo, hermanos? Fue a orar. Y sabe que, hermanos, nosotros no sabemos cuándo va a llegar el día malo. Por eso es que nosotros debemos de tener una vida de oración, porque no sabemos si el día malo va a ser hoy, no sabemos si el día malo va a ser mañana, no sabemos si el día malo va a ser dentro de una semana, dentro de un mes o dentro de algunos años, pero tenemos que estar preparados en oración para cuando ese día malo venga. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, versículo 40, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, dice la palabra de Dios, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cierto o falso que cuando estamos en los días malos quisiéramos decirle, Señor, mándale este día malo a alguien más, pero a mí no. Pero tenemos que aprender lo que Jesús dijo, pero no mi voluntad, sino la tuya. Señor, si tú quieres que yo sienta esta tristeza, si tú quieres que yo sienta este dolor, si tú quieres que yo sufra esta pérdida, está bien. Déjeme decirle algo, hermanos, no hay lugar más seguro que el centro de la voluntad de Dios. Amén. Si usted está dentro de la voluntad de Dios y hay mucho dolor, hermanos, usted está seguro, aunque haya dolor. Pero si está dentro de la voluntad de Dios, usted está seguro. Y dice la palabra de Dios en el versículo 43, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Oh, hermanos, qué bendición que siempre tenemos un ángel que está orando por nosotros.
Qué bendición que siempre hay un hermano que se está preocupando por nosotros y que nos llame y nos dice, hermano, ¿cómo estás? Supe que tienes esta pérdida, supe que te sientes así. Hermano, estoy orando por ti. Y esos son a veces las personas que el Señor nos manda, que a veces vienen a ser un símbolo de un ángel que nos está fortaleciendo. Y dice versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y cheque esto, estando en agonía, oraba más intensamente. Hermanos, yo creo que a veces el Señor nos tiene que quebrar a ese punto de agonía para que nos acerquemos más a Dios. Y dice la palabra de Dios que Jesús en agonía oraba más intensamente. Pero ¿qué pasa hoy en día con el cristiano moderno? Que apenas y siente algo, ¿verdad? Y lo primero que hace es buscar ayuda con el vecino, con el compadre, con la comadre, con Electra, con Coppel, con algún banco. Y no es agonía. Pero lo primero que hacemos es buscar la ayuda en otros. Pero hermano, yo quiero decirle el día de hoy que en momentos de agonía, en vez de buscar a esas personas, busca a su Dios. ¿Sí está conmigo? Y dice la palabra de Dios más adelante, dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y déjame decirle, hermano, que si usted se deja consumir por la tristeza, ya está derrotado desde ahí. Porque la tristeza consume. Porque la depresión, hermanos, nos puede hasta matar. ¿Sí está conmigo? Y dice más adelante, versículo 46, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y queridos hermanos, nuestro Señor Jesús nos muestra que para que nosotros soportemos los días malos tenemos que estar en oración. Ahora, el amor a Dios, hermanos, escúchame bien, ¿cuántos aman a Dios? Amén. Amén, qué bendición. El amor a Dios nos ayuda a soportar los días malos. Hermanos, si usted ama a Dios, usted va a poder soportar los días malos, porque usted va a decir, Señor, ¿cuánto tú padeciste por mí? No importa lo que yo esté padeciendo por ti, voy a echarle ganas. Este día malo no me va a desanimar por amor a nuestro Dios. Vea lo que dice Primera a los Corintios capítulo 13. Primera a los Corintios capítulo 13. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 4 y al versículo 7. Dice la palabra de Dios, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre. Cuando es amor a Dios, hermanos, no importa lo que tengamos que sufrir por amor a Dios, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y dice todo lo soporta. Y dice en el versículo 8, el amor nunca deja de ser. Y queridos hermanos, en días malos debemos acercarnos a Dios. Vea lo que dice por favor en el libro de Salmos, capítulo 73, versículo 28. Salmos 73, 28. Y hermanos, el amor a Dios nos ayuda a soportar los días malos. Salmos 73, versículo 28, nos dice la palabra de Dios de la siguiente forma, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios, ¿qué dice, hermanos? Es el bien. He puesto en Jehová el Señor, ¿qué, hermanos? Mi esperanza para contar todas tus obras. Y hermanos, en Jehová el Señor debemos de poner nuestra esperanza. ¿Sí está conmigo, hermanos? En días malos debemos de acercarnos a Dios. Lo que la mayoría de la gente hace, incluyendo cristianos, cuando hay días malos es alejarse de Dios. Pero hermano, la Biblia dice que para que nosotros soportemos los días malos, en vez de alejarnos de Dios, es cuando más debemos de aferrarnos a Él. Cuando más debemos de agarrarnos del Señor y de aferrarnos, hermanos, para que no suframos mucho en los días malos. Ahora, en días malos, hermanos, hagamos la diferencia. ¿Y cómo vamos a hacer la diferencia? Siendo fieles a Dios. Cuando haya días malos, queridos hermanos, es bien difícil hacer cosas buenas. La mayoría de nosotros, cuando hay días malos, se desquita con todo mundo. Cuando hay días malos, echa pleito con todo mundo. Cuando hay días malos, hasta maldiciones se le salen a uno. Cuando hay días malos, ofendemos. Cuando hay días malos, uno anda histérico porque son días malos. Pero cuando tenemos la presencia de Dios en nosotros, hermanos, podemos hacer el bien en medio de días malos. Vea por favor conmigo en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 15. Efesios 5, versículo 15.
hasta el versículo 17. Dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dice la palabra de Dios, versículo 16, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué dice, hermanos? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y hermanos queridos, en días malos tenemos que ser fieles, y no solamente ser fieles, sino también hacer el bien. Ahí es cuando la gente va a poder decir: mira, le está yendo de la patada a esa persona, pero ¿qué crees? Que hay algo diferente en él. No se amarga, no anda como los demás. ¿Qué será? Hermanos, cuando vengan a preguntarnos, podemos darles el evangelio, y a lo mejor precisamente por eso el Señor nos permitió entrar a ese día malo, para que alguien pudiera ser alcanzado por el testimonio de nosotros. No sabemos los propósitos de Dios, el por qué Él manda los días malos, pero gloria a Dios, hermanos, que Él no nos deja en medio de esos días malos. Si usted lee al principio, donde estábamos leyendo en el libro de Génesis, en el capítulo 39, y si usted se va unos capítulos más adelante, usted se va a dar cuenta que José le padeció, pero al final, hermanos, él fue el segundo después del faraón. ¿Sí está conmigo? Porque, hermanos, José, trató de ser fiel a Dios y de hacer cosas buenas, aun a pesar de los días malos. Vamos a hacer